El 7 de enero del año 1985, sí, 5 días antes del nacimiento de este servidor, llegaba al mundo Sir Lewis Carroll Davidson Hamilton, más conocido como Lewis Hamilton. Y para quienes se preguntan por qué llegó a tener el título de Sir, es puntualmente porque la corona inglesa premia con ese título de caballero o Sir a quienes han logrado dar grandes contribuciones a la corona mediante la música o el deporte. Y en el caso de Lewis, para quienes no lo conocen o para quienes nunca lo han oído nombrar, que yo estoy seguro que debe haber más de una persona en la audiencia que jamás oyó hablar de él, y no los culpo. Para eso estamos, justamente para compartir información. A sus escasos 7, 8 años aproximadamente, Lewis era un gran aficionado al automodelismo, es decir, las carreras de autos a control remoto. Pero su padre Anthony veía en él un potencial mucho más grande y por eso decidió subirlo a los karts, y a partir de ahí su carrera despegó terriblemente. Fue entonces que en el año 1998, Ron Dennis, quien en aquel entonces era team principal del equipo McLaren de Fórmula 1, uno de los más históricos y de los más ganadores de la historia de dicha categoría, decidió sumar a Lewis a la Academia de Jóvenes Pilotos. Eso derivó en que llegue al equipo HRT, con el que obtuvo el campeonato de Fórmula 2 y en donde tuvo al mismo jefe de equipo que tiene ahora actualmente en Scuderia Ferrari, que es justamente Frédéric Vasseur. Dato de color, pero eso justamente fue lo que catapultó a que en 2007 llegue a la Fórmula 1 con nada más que 22 años, y estuvo a muy poco de poder lograr un récord que hasta ahora ningún piloto en la historia pudo, que es salir campeón en su temporada debut. Bueno, no vamos a poner a Giuseppe Farina porque estábamos hablando de la primera temporada de la historia, sería un poco trampa decir algo así, pero estamos hablando de un piloto debutante con todo lo que eso implica, y que incluso el siguiente año, en el año 2008, cuando Felipe Massa ganaba en el Gran Premio de Brasil, su gran premio de casa, estuvo a muy pocos metros de coronarse campeón del mundo. En su casa y con su gente, Lewis Hamilton pasaba en la última curva de la última vuelta de la última carrera del año a Timo Glock en una carrera muy complicada bajo la lluvia, y se coronaba campeón del mundo. Título que hasta el día de hoy sigue siendo cuestionado, incluso que el mismo Felipe Massa está intentando de miles de maneras de llevar a los tribunales. Pero a ver, pongámonos a pensar en esto. Nada de todo lo que logró Lewis Hamilton, independientemente del apoyo que recibió por parte de Ron Dennis, hubiese sido posible sin el apoyo de su padre, quien inclusive llegó hasta tener 3 trabajos para poder apoyar y financiar la carrera de su hijo, porque él era quien veía justamente un potencial muy grande en él. Él es quien siempre acompañó a Lewis en cada una de sus carreras. Ahora, volviendo al punto del campeonato del 2008, ¿por qué siguió siendo un campeonato que le supo a poco a Lewis Hamilton más allá de ser su primer campeonato? Es precisamente porque hasta 2014, cuando cambió el reglamento técnico en la Fórmula 1 y se introdujo la tecnología turbo híbrida, y eso lo catapultó a tener el mejor auto y por consiguiente a obtener 6 títulos mundiales de manera consecutiva, salvo el de 2016 con el campeonato de Nico Rosberg, con quien disputó hasta la última carrera del año. Precisamente el hecho de tener ese auto tan potente, tan imbatible, sobre todo el W11 de 2020, que es para muchos el mejor auto de la historia, para mí es la Ferrari F2004, pero bueno, es a título personal. Ahora bien, toda esta cuestión converge en el contexto de las redes sociales, en donde todos se dan el lujo de opinar y todos se creen con el derecho a opinar sobre todo de lo que no saben, porque podés cuestionar acerca de que a vos te haya parecido injusto que una persona haya obtenido determinados logros, pero es tu percepción de las cosas. Tu percepción de las cosas no tiene por qué ser la verdad absoluta, y más aún, no somos quienes para opinar como si estuviéramos en la cabeza y en el corazón de otra persona y poner en tela de juicio sus respectivas intenciones. Y eso es básicamente lo que hicieron con Lewis Hamilton en ese momento. Tal es así que, aun con sus 7 títulos obtenidos, sentía como que necesitaba dar algo más, y aprovechó a fines de 2024 para cumplir un sueño que tenía desde muy pequeño, que era correr en la Scuderia Ferrari, el equipo más antiguo y más laureado de toda la historia de la Fórmula 1. donde corrieron grandes exponentes como Michael Schumacher, Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Gilles Villeneuve, su compatriota Nigel Mansell, entre muchos otros. Y fue así entonces que en 2025 fichó por la escudería Ferrari, pero eso significó al principio un sabor muy agridulce, porque sí, estaba en el equipo donde siempre quiso estar, volvió a reencontrarse con Frédéric Vasseur, su antiguo jefe de equipo, estaba al lado de un talentoso piloto como Charles Leclerc, y tenían lo que se decía que podría
llegar a ser un gran auto, pero que al final de cuentas terminó decepcionando en materia de estrategia, en materia de puesta a punto y en materia de puntos y logros. Tal es así que Ferrari no pudo obtener una sola victoria en todo el año, y la única victoria que pudo haber obtenido por parte de Lewis Hamilton en la Sprint Race en el Gran Premio de China terminó siendo opacada por una descalificación por irregularidades en el fondo plano. Llegado a un punto de la temporada, Lewis Hamilton declaró ante los medios con una frase tan lapidaria que a este servidor en lo personal le llegó muy de cerca. Y no por el hecho de ser fan de Lewis Hamilton, no pasa por ahí. Pasa más que nada por una cuestión de lo estremecedora, lo profunda y sobre todo lo terrible que es la frase. En textuales palabras dijo: soy un inútil. Siento que no estoy dando lo que debería dar, siento que no estoy a la altura de las circunstancias, y si esto no va como realmente debería ir, es por mi culpa. ¿Cuántas personas que hemos pasado por situaciones depresivas, que hemos pasado por situaciones que nos traumaron de chicos, que alimentaron ese discurso tan macabro y tan perverso del sos un inútil, no servís para nada, nunca vas a lograr nada en la vida, hacían eco cada vez que uno tenía que pasar por una situación adversa? Y escuchar a alguien con tantos logros, que está considerado entre los mejores pilotos de todos los tiempos, decir eso fue estremecedor. Por eso es que el pasado 14 de junio, en el Gran Premio de España, y con una excelente estrategia, verlo ganar nuevamente después de mucho tiempo, fue algo sumamente grato. Pero al margen de eso, pensar en esto, y es lo que me quiero llevar como reflexión. Independientemente de las circunstancias que logremos, nada, absolutamente nada de eso puede llegar a tener un real sentido en nuestra vida, sino va definitivamente, y que tiene que ver con que por más que recibamos el apoyo, el cariño, el afecto de nuestros seres queridos, que muchas personas estén a nuestro lado cuando lo necesitamos, de que a lo largo de nuestra vida de alguna u otra manera muchas personas hayan podido influir de manera positiva, hayan podido aportar desde lo suyo para ayudarnos desde su lugar a que podamos estar bien, a que podamos salir adelante, a que podamos progresar o avanzar de una u otra manera. En definitiva, llega un punto en el que nosotros tenemos que abrirnos paso. Y no es que estemos hablando de que Lewis Hamilton fue un niño mimado o alguien sumamente sobreprotegido, no pasa por ahí. Pasa que por más apoyo, cariño y afecto que uno reciba, en el caso puntual de Lewis como piloto, cuando te subís al auto y te bajas la visera, aun cuando recibas las orientaciones por parte de tu ingeniero, son el auto y vos. Vos sos el que toma responsabilidad en ese sentido. Y en la vida pasa algo similar, y eso es algo que a nosotros nos debería quedar bien en claro. Pero al margen de eso, también nos debería quedar bien en claro algo muy importante. No podemos y ni debemos permitir que las circunstancias de la vida nos hagan creer que no valemos, que no servimos, que sí, uno puede sentirse frustrado y no está mal que se sienta en la libertad de expresar su frustración, su malestar por no haber logrado lo que pudo haber logrado, pero que eso tiene que servir para que hagas un autoanálisis, pongas la cabeza en frío y digas: ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que llevó a que yo esté acá? Bueno, si fue esto que me llevó, no lo voy a hacer más. Si lo intenté de esta manera y no resultó, no lo vuelvo a intentar de la misma manera. Pero seguir alimentando el pensamiento macabro, perverso y tóxico de que somos inútiles, de que no vamos a lograr nada nunca en la vida, que todo lo que nos pasó, aun cuando no hayamos tenido nada que ver, es nuestra culpa, no nos va a llevar a ningún lado. Pero eso sí, por más que tarde, por más que parezca que no vaya a resultar, siempre tarde o temprano las cosas se van a ir dando. Y no tiene que ver por una cuestión de que nosotros lo alimentemos, lo manifestemos, lo atraigamos, lo visualicemos, como dicen esos charlatanes que plantean toda esa filosofía antropocéntrica, sí, aún dentro de las mismas iglesias. Acá estamos hablando de que la voluntad soberana del Señor se manifiesta en cada uno de nosotros, pero que también nos incentiva a que nosotros, de la manera en cómo podamos contribuir de nuestra parte, podamos reconocer, apreciar y valorar no solamente lo que, valga la redundancia, valemos para Dios, porque fuimos comprados por sangre, porque valemos cada gota de sangre que Cristo derramó en la cruz, sino porque también eso nos tiene que llevar a entender y a apreciar de que aun cuando todo esté perdido, aun cuando no entendamos qué es lo que pasa, Dios sigue al control.